Buen día, nosotros somos el equipo de alcoholes. El equipo está conformado por Ceseña Sáez Suavienes, Camilo Ornelas, Ana Dalai, Almaraz Ledesma, Lidier Paul, Rivera Villanueva, Jonathan Caín, Alba García, Rosendo Eduardo. Somos del grupo segundo A, eh, somos estudiantes del ICA, todos somos de partes diferentes. Tenemos a Ceseña, que es de ojos negros, tenemos también a Almaraz Ledesma también, que nuestros compañeros son un poco más retirados, son de allá de ojos negros. Tenemos a Escamilla Ornelas y a Rivera Villanueva, que son del Valle. Y pues yo de acá de la ciudad de Mexicali. Es el día 23 de abril de 2021 y vamos a comenzar. ¿Aún sigue grabando? Sí, continúa compañero, ¿qué es un alcohol? ¿Qué es un alcohol? Los alcoholes son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos OH hidroxilo como un grupo principal. Los alcoholes tienen de forma general R o H. Estructuralmente son semejantes al agua. Es uno de los hidrógenos que se ha sustituido por un grupo alquilo. Su grupo funcional es el grupo hidroxilo. Entre la molécula del agua y el metanol o el alcohol son muy parecidas. En el agua el ángulo de enlace hidróxido, oxígeno hidróxido es de 104,5 grados y el ángulo se forma de dos pares de electrones no compartidos de 100,4 grados. Estos ángulos de enlace se pueden explicar admitiendo la hibridación. Por el lado del metanol, el ángulo de enlace carbono, oxígeno, hidrógeno, 100,8 grados. Esa es la apertura que tienen. Este ángulo es mayor que el del agua debido a la presencia del grupo metileno, mucho más voluminoso que el átomo de hidrógeno, que contrarresta el efecto de compresión del ángulo de enlace que provoca los dos pares de electrones no enlazantes. Ok. Ahora pasaremos a tipos de alcohol, le toca a mi compañera Ana Dalai. Tipos de alcohol. Dependiendo de la cantidad de radicales hidroxilo presentes en la molécula, pueden ser monoalcoholes o polialcoholes. Monoalcoholes son los alcoholes que contienen solo un radical hidroxilo. A su vez, según el lugar donde se encuentra el átomo de carbono al que se une el radical hidroxilo y los átomos de hidrógeno con los que se enlaza, se dividen en alcoholes primarios. Son los formados con los átomos de carbono que en el hidrocarburo tienen conexión con tres átomos de hidrógeno. En este caso, el átomo de carbono es uno de los átomos de los extremos de hidrocarburo o de su arborencia. Alcoholes secundarios. En este caso, el átomo de carbono está conectado con los átomos de carbono y dos de hidrógeno, de los cuales uno es sustituido por el hidroxilo para formar el alcohol. Alcoholes terciarios. En los alcoholes terciarios, el átomo de carbono está unido a otros tres átomos de carbono y solo a uno de hidrógeno, que se sustituyen por el hidroxilo. Esto sucede cuando la alcoholización se da en el átomo de carbono donde hay una arborencia. Polialcoholes o polioles. Cuando la molécula de alcohol contiene dos o tres o más radicales hidroxilo, entonces se le llama polialcoholes. Los dialcoholes o dioles contienen dos radicales hidroxilo y los trialcoholes o trioles contienen tres radicales hidroxilo. Ok, ahora pasaremos a nomenclatura que le toca a mi compañero Jonathan. La nomenclatura se puede basar en unos simples pasos. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo OH. Se enumera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triple enlaces. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación "o" del alcano con igual número de carbonos por "ol". Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidroxil. Son prioritarios frente a los alcoholes, ácidos carboxílicos, anhídridos, esteres,
haluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. El grupo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo al OH y el nombre de la molécula termina en OL. Y aquí están algunos ejemplos que son el 2-propanol. Se enumeran primero, se identifica dónde está el carbono más cercano, se puede empezar de derecha a izquierda y ya. Y en este lado tenemos el 3,3-dimetil-2-butanol y algunos de sus nombres característicos con los que también se puede identificar. Ok, ahora pasaremos a tipos de reacciones por el compañero Fabián. Ok, muy buenos días. Yo le voy a hablar sobre los tipos de reacciones. Primero que nada, voy a hablar sobre una breve descripción sobre los alcoholes. Los alcoholes. Los alcoholes son compuestos sulfurados, los cuales son moléculas intermedias o precursoras, muy importante en los diversos diseños de síntesis orgánica, razón por la cual los procesos de reducción de los mismos debe de ser dominio de un químico orgánico. Muy bien. Primero tenemos la deshidratación de alcoholes, que es lo siguiente. Es catalizada por ácidos para convertir el alcohol en una especie protonada que puede sufrir heterólisis para perder la molécula de agua débilmente básica. En ausencia de ácido, la heterólisis requerirá la pérdida de un ion hidróxido fuertemente básico en un proceso raro en el que algunas veces sucede. Después tenemos la oxidación de alcoholes. La oxidación de alcoholes es una reacción química importante. Los alcoholes primarios pueden ser oxidados a aldehídos o ácidos carboxílicos, mientras que la oxidación de alcoholes secundarios normalmente termina formando cetonas. Los terciarios generan olefinas mediante su oxidación. Después eh, tenemos la sustitución de alcoholes. En la sustitución de alcoholes tenemos que es el grupo hidroxilo, el cual es muy mal grupo saliente. Es necesario tratar el alcohol y previamente como un ácido para que se protone y el grupo saliente sea en realidad una molécula de agua. La protonación del OH produce un severo aumento de polarización en el enlace CO, facilitando la ruptura heterolítica espontánea produciendo una sustitución. Después tenemos la reducción indirecta de alcoholes, lo cual es en general una forma indirecta de remover los OH de los alcoholes, el cual pasa por una primera etapa de deshidratación de alcoholes, seguido de una hidrogenación catílica. Después tenemos la reducción directa de alcoholes como segundo término, en el cual existen varios procedimientos selectivos para reducir directamente los alcoholes primarios, secundarios y terciarios al alcano correspondiente. Después tenemos la reducción de silanos. Los silanos son buenos agentes reductores y son utilizados para retirar el grupo de OH de los alcoholes y formar alcanos en presencia de ácidos de Lewis. Los ácidos de Bronsted generalmente originan reordenamientos del esqueleto carbonado. Los silanos pueden ser donantes del radical H, para lo cual se utilizan en la reacción iniciadores de radicales, o por el contrario pueden ser donantes de hidruros y propiciar una sustitución nucleofílica en el sustrato. Después tenemos la esterificación, la cual se le domina al proceso por el cual se sintetiza un ester. ¿Qué es un ester? Un ester es un compuesto derivado formalmente de la reacción química entre ácido carboxílico y un alcohol. Y por último, tenemos la formación de alcohóxidos a partir de los alcoholes. Los alcohóxidos son las bases de los alcoholes, los cuales se obtienen por una reacción de alcohol con una base fuerte.
Los pKa de los ácidos conjugados son similares y el equilibrio no se encuentra desplazado. El iono hidróxido es una base demasiado débil para formar un alcohóxido en una gran cantidad. Y por mi parte sería todo. Ok, ahora procederemos a características principales de alcoholes por compañero Olivier Paul. Como les mencionó mi compañero, yo diré las características principales de los alcoholes, que son las siguientes. Están formados por hidrocarburos. Uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por radicales hidroxilo o H. La fórmula general es ROH. Son solubles en agua, pero su solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de carbonos del radical. Los más ligeros, que contienen entre 1 y 4 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente. Los que contienen entre 5 y 12 átomos de carbono tienen consistencia aceitosa, y los de más de 13 átomos son sólidos. Se puede nombrar agregando el hidrocarburo la terminación -ol, como el metanol o el etanol, o diciendo alcohol. El nombre del hidrocarburo con la terminación -ílico, como el alcohol metílico y el alcohol metílico y el alcohol etílico, pertenecen a los llamados solventes orgánicos. Y esas serían las características principales de los alcoholes. Ok, por nuestra parte sería todo. Voy a dejar de compartir la presentación para despedirnos formalmente. Vale. Ok. Por nuestra parte sería todo. Nosotros fuimos el grupo de alcoholes y gracias al profesor y hasta luego. Muchas gracias, profesor. Luego, muchas gracias. Gracias.